Buenas tardes a todos. Un gusto saludarles aquí nuevamente. Les saluda la psicóloga Merari. Recuerden que el tema que vamos a abordar es convivencia familiar y bienestar emocional. Primero quisiera que clarificáramos que cuando hablamos de bienestar emocional, tenemos que hacer la diferencia entre lo que es una enfermedad mental y un malestar emocional. Si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar y compartir con una servidora el primer tema que dimos, ahí se clarificaba y se mencionaba que cuando estamos hablando de una enfermedad mental, ya estamos hablando de un cuadro que involucra diferentes signos o síntomas y que se refiere a síntomas que están presentes en la vida de una persona por un tiempo significativo, ¿sí? Es decir, que han prevalecido en un tiempo, se han sostenido en un tiempo significativo y que entonces estos síntomas van incapacitando a la persona para poder funcionar en su cotidiano, ¿sí? A veces también, y más bien la mayoría de las veces también impacta y afecta a la familia, ¿sí? Como es el caso de la depresión, el caso de un trastorno de personalidad, una esquizofrenia, que son cuadros ya de enfermedades mentales que van incapacitando y que van afectando a la persona, en la funcionalidad de la persona y de la familia. Esa es una enfermedad mental. Hoy nos vamos a abocar más a malestares emocionales. Los malestares emocionales no es que no tengan esa importancia, sino que se trata de estos desajustes, desequilibrios que se dan en la vida de una persona que si bien no lo incapacitan, sí le generan inquietudes, preocupaciones y lo van deteniendo para poder avanzar en su cotidiano. Entonces, este espacio de hecho trata de que a partir de este ciclo de intervenciones psicológicas en temas de psicología, ustedes puedan tener este conocimiento, ustedes puedan puedan ir identificando ciertas situaciones que se van presentando en la familia o en algún conocido y que entonces podamos prevenir o podamos intervenir de manera oportuna, ¿sí? Entonces, hoy nos convoca a hablar no específicamente de enfermedades mentales, sino de malestares emocionales, ¿de acuerdo? Un malestar emocional puede ser el estrés, puede ser la ansiedad, puede ser la preocupación, son estos signos o estas inquietudes que van estando en nuestra vida y que empiezan ya a generarnos, como lo mencionamos, un malestar y que entonces no nos permiten seguir avanzando y que es importante detenerlos, hacerlos conscientes y hacernos cargo de esa situación que nos está aconteciendo en este momento específico de nuestras vidas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué los retomamos hoy? Pues porque definitivamente con la situación de la pandemia se han venido suscitando, emergiendo o agonizando situaciones que a lo mejor ahí estaban, pero que no estaban tan presentes o no lo habíamos hecho consciente y que hoy ya están afectando en nuestro cotidiano y a nuestra familia. Entonces, primero quería hacer esa diferenciación. También cuando hablamos de malestares emocionales, tenemos que diferenciar lo que son las emociones de los sentimientos. A veces se confunde mucho esto. Y estos términos yo los puntualizo en este momento porque es importante para que ustedes tengan la clarificación de ante qué situación están. Cuando hablamos de las emociones, es aquella reacción fisiológica que emerge de manera natural a partir de algo. Una emoción puede ser la alegría, la tristeza, el miedo ante algo, la preocupación, son emociones, es decir, algo que surge, ¿sí? Eso es lo emocional, que surge como efecto de algo en el exterior y que nosotros lo estamos representando a partir de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de los sentimientos es cuando esa emoción nosotros ya la vamos cargando de afecto, la racionalizamos, es decir, que ya incluimos los pensamientos y entonces ya le damos un sentido.
Tenemos el ejemplo del enojo, es una emoción, pero cuando yo ese enojo lo deposito en una persona, es decir, que cierta persona constantemente a mí ya me está produciendo una emoción de enojo. Entonces ya me percato que constantemente lo que él dice, la forma a veces hasta en la que se presenta ante la vida, ante las cosas, me producen enojo. Entonces, a veces esa emoción ya se lleva o se carga de afecto y es lo que podemos nombrar un sentimiento de odio. Y ese odio lo podemos llevar hasta una acción que puede ser la venganza, ¿sí? Esto es para que ustedes puedan diferenciar cómo a veces una emoción, la cargamos tanto de ese afecto que la hacemos un sentimiento y se deriva una acción. Esto porque si nosotros estamos hablando hoy precisamente de bienestar emocional, es porque estamos apuntando a que podemos dentro de la familia el poder ir produciendo, el poder ir generando, el poder ir teniendo ciertas estrategias o modos de funcionar que vayan pues haciendo menos presente los sentimientos como el odio, los sentimientos como el temor, que puedan como parte también de lo que nos produce la venganza o la ira. O sea, todo esto que pudiera afectar a las personas con las cuales estamos conviviendo y a quienes podemos amar, ¿no? Entonces, en ese punto es por eso que es importante el reconocerlo. Voy a retomar a uno de los teóricos más importantes que ha recuperado lo que es el tema de la familia, es Hegel, y él nos expresa lo siguiente, dice: la sustancialidad inmediata del espíritu se apoya en la familia y en su unidad sostenida el amor. La familia vivida como el sueño de un lazo social que podía ser natural. Esto es bello. Yo siempre he pensado que la familia es la institución más antigua que tenemos como ese soporte, como eso que nos acoge desde que nosotros existimos o nacemos, y que entonces en la familia se van produciendo los eventos, las situaciones, estas formas de relacionarnos en el día a día, se van dando a conocer las emociones, los sentimientos, las vivencias, que todo esto hace parte de lo que hoy podemos ser nosotros como adultos. Si bien lo reitero, no quiere decir que nos determine, pero sí nos otorga un significado, sí cuenta en ese sentido como ese soporte de un inicio o como esa base. Ahora, lo interesante de esto es como este pensador Hegel justamente dice, bueno, eso debería ser el espíritu, el amor, es como lo fundamental en la familia. Y entonces no debería ser como esto que rija a la vida de una persona. Lo interesante es que hoy la familia es un derecho. Y cuando nosotros pensamos y decimos, es cierto, o sea, ya el derecho a la familia se ha tenido que legalizar, que la familia tiene que ser un soporte en la vida de una persona. Y cuando entra lo legal, pues quiere decir que la familia como institución se ha visto vulnerable, que la familia como institución ha perdido como esos anclajes que tenía desde un principio, y que entonces esa vulnerabilidad o ese extravío que ha tenido en su función, pues lo ha dejado a expensas de lo legal. Y entonces hoy se tiene que exigir y se tiene que poner en papel el derecho a la familia. Esa es la primera ironía o lo paradójico que yo encuentro cuando hablamos en temas de familia, ¿no? Y en un segundo momento, si ustedes se han dado cuenta en las noticias hoy y en todo lo que nos está enmarcando, se ha mencionado que la familia preocupa, la convivencia en la familia preocupa. De hecho, parte
de que saquemos este tema es por ello. ¿Y por qué preocupa? Porque resulta que se ha encontrado y se ha registrado en estadísticas que la violencia o las personas que sufren de violencia, el lugar donde lo sufren es la familia. Que, por ejemplo, también cuando hablamos de feminicidios, resulta que esto es como resultado de un familiar muy cercano y que se da dentro de la familia. Entonces, ahí hay otro punto a cuestionar porque uno dice, bueno, como Hegel lo plantea, dice lo fundamental, lo sustancial de una familia debería ser el amor. Y resulta que ya no es así. Resulta que la familia hoy en día también representa y se ve como un riesgo para algunos. Por eso hoy los profesionales que estamos formados o que estamos en esto metidos en la parte de la salud mental, el contexto de la familia lo vemos como un factor a evaluar cuando tenemos un malestar emocional en algún miembro de la familia. Entonces no es cualquier cosa. Resulta que lo que antes era la institución que daba calidez, la institución más segura para un individuo, hoy tiene que ser cuestionado, tiene que ser valorado o evaluado, porque entonces tenemos que garantizar que verdaderamente sea un soporte y que sea un espacio seguro y que no se trate de otra cosa o de un riesgo, ¿no? Entonces, qué interesante es todo esto y es importante que partamos de estos inicios porque justamente se trata de que no podemos ser ajenos a que la familia está constituida por personas, por sujetos, y que cada sujeto está constituido de una manera singular y que aunque a veces hay parejas o hay uniones que se fundamentan en el amor, esto en el transcurrir del tiempo va tornándose de una manera diferente y entonces los sentimientos van cambiando y entonces pareciera que ya el amor no es lo que sostiene a la familia, sino otro tipo de sentimientos. Y entonces es cuando decimos una persona está en riesgo dentro de su propia familia. Pero hoy estamos hablando del bienestar emocional, o sea, apostamos, a pesar de todo ello que se dice de la familia, a pesar de todos esos registros estadísticos que hay en torno a la familia, de verdad, hoy uno apuesta a recuperar a la familia como la institución, como ese soporte, como aquello que verdaderamente dé estabilidad a las personas, aún a pesar de la diferencia. Porque si nosotros hablamos de sujetos diferentes que se integran en un solo espacio como la familia inicia a partir de una pareja, de dos sujetos que son diferentes, pero que algo los une, algo los identifica. Hay un propósito en un inicio, quisiéramos pensar de esa forma, pero ese propósito conforme avanza el tiempo va cambiando, va variando, y entonces la familia se torna en muchas ocasiones de otra manera, ¿sí? Ahora, si nosotros apuntamos a la parte del bienestar emocional, lo primero que estamos pensando es que hay personas que forman parte de la familia y en esto me refiero a padres o a mamá o a papá, quien esté al frente como adulto de esa familia. Hay personas que fundamentados en el amor desean el bienestar para los demás, ¿sí? Y entonces a veces suceden cosas que no es que no amemos a nuestros familiares, pero que somos diferentes y entonces esas diferencias nos llevan a ciertos comportamientos hostiles o ciertos comportamientos que van lesionando o dañando o poniendo en desequilibrio nuestra estabilidad emocional. Y de eso se trata. Se trata precisamente primero de reconocer que somos sujetos, que somos diferentes y que entonces, aunque amemos a las personas, eso no significa que nos produzcan ciertas emociones como coraje, como enojo, como indiferencia, ¿por qué no? A veces desde la burla,
nos van provocando todo ello, pero es cuando eso no tiene un lugar, algo que lo aloje y y no hay personas, adultos, que intervengan para ir mediando cada una de esas emociones, esto a veces se convierte en sentimientos que de verdad son dañinos para alguien de la familia. Entonces, lo primero es voltear a ver a nuestro interior, en nuestra familia, y ver cómo estamos constituidos todos los que estamos ahí dentro, ¿sí? En un principio, como una forma de poder, pues, poder estar acompañando a nuestros pacientes cuando se inicia todo esto de la pandemia, yo pensaba, ¿no? Que lo más complicado para muchos, no digo que para todos, para muchos era el saberse en la convivencia con la familia, el cómo estar, cómo convivir 24 horas cuando se estaba en confinamiento con los familiares, que se iban a poner en juego muchas cosas, desde la tolerancia, desde las diferencias, eh, desde el ser sensibles, muchas cosas que iban a poner en juego el cómo funciona la familia, que quizás ahí estaban, pero que la situación de confinamiento lo iba a agudizar. Recuerdo mucho que en los inicios del confinamiento, creo que con toda la intención, con toda la buena intención, muchos pues mandaban o hacían videos, compartían sus estados, y todo siempre iba en función de esta pandemia nos tiene que dejar algo bueno, este confinamiento nos tiene que dejar algo bueno. Y se decía, por ejemplo, de, bien, vamos a alimentarnos de una mejor manera, vamos a alimentarnos saludablemente, ahora sí podemos hacer ejercicio, ahora sí podemos leer un libro, vamos a tener mayor tiempo en convivencia, vamos a comer todos juntos a la misma hora, vamos a compartir, vamos a conocernos. Y entonces todo apuntaba a una exigencia del querer hacer algo que no se vivía en lo cotidiano, es decir, que una situación inusual viene a romper lo cotidiano y nos da muestra de que ese cotidiano, lo primero que se ve frágil y desvirtuado, pues es la institución de la familia. Y entonces a lo que apunta es a querer mejorar hábitos de la familia. Y en un principio esto así estaba, pero lo que perdimos de vista es que no se trata de querer copiar modelos, que no se trata de querer forzar cosas, de imponer, sino que hay miembros en la familia que son diferentes, que tienen diferentes edades, diferentes personalidades, intenciones, gustos, y que para ellos iba a representar una vivencia diferente, aún a pesar de convivir y de ser parte de la familia. Y entonces lo que se empieza a notar es que verdaderamente no se pudo seguir ese régimen, ¿sí? Que aunque hubiese una persona que tuviera toda la intención de querer mejorar ciertos hábitos, de querer proponer para la familia, había miembros de la familia que no estaban dispuestos a someterse a esos regímenes. Y en ese sentido, lo que yo planteaba, y en este momento también lo traigo a colación, es que justamente se nos olvida que hay miembros que son diferentes, y que entonces a veces quien tiene la disposición de promover, de proponer, de poder cambiar ciertas cosas, lo quiere hacer de una manera impuesta. Y entonces ese es el primer error. O queremos copiar modelos cuando no tenemos las condiciones adecuadas en nuestro hogar. Entonces, para cada familia es diferente. En ese sentido era el primer punto que yo quiero establecer cuando estamos en esta situación. Tenemos que clarificar que cada familia es diferente. Primero ustedes ubiquen ahí en casita cómo está conformada su familia. ¿Cuántos hijos tienen? Los hijos, ¿de qué edades están? ¿Son hijos que comparten ciertas etapas de edad de la niñez,
o a lo mejor tenemos a un niño y tenemos a un adolescente o a un joven, o a lo mejor es el único hijo. No lo sabemos, pero cada uno de ellos tiene una necesidad diferente, está en una etapa de vida diferente, ¿sí? ¿Con quiénes más compartimos en casa? Compartimos con el esposo, la esposa, están ahí también con nosotros los padres, padres de alguno de la pareja, o solamente se trata de una familia monoparental donde está el padre y la madre está ausente, o la madre está presente y el padre ausente. O sea, cada familia es diferente y en función de eso es que se van a ver movidas las necesidades y nuestras emociones. Yo lo primero que pudiera pensar ahí es, si yo tengo una dinámica de vida, si yo tengo un estilo de vida, tengo un cotidiano, pensar cuáles son las características que sostienen a mi cotidiano y empezar a mirar a todos los miembros de la familia y poder observar las necesidades que cada uno de ellos tiene y entonces saber cómo se encuentran. Creo que si algo nos ha dejado este tiempo es justamente eso, mirar, observar a detenimiento y poder identificar cómo están los miembros de nuestra familia. Y en ese sentido me atrevo a afirmar que los que están escuchando este video, pues es a quienes les toca hacer eso, porque muchas personas no están conscientes de todo eso, es decir, que siguen funcionando desde el cotidiano, siguen haciendo su vida y no se detienen, aún a pesar de que tengan algún malestar emocional. Un malestar emocional como el sentirse enojados todo el tiempo, irritados, el sentirse amargados, la amargura también es una inestabilidad emocional. Eh, el que siempre ande yo sensible y cuando me hablen y me digan algo, siempre emerja el llanto como respuesta, el llorar como respuesta ante lo que no puedo resolver, o que hago las cosas, pero hay cierta insatisfacción en mi vida. Entonces, todos esos malestares, si están ahí en la familia, alguien tiene que ser esta persona que pueda mirar a los demás en ese reconocimiento de que son diferentes y en un segundo momento en el poder ir identificando quiénes de ellos requieren de una atención o están presentando una necesidad específica, ¿sí? Lo otro que comentaba yo es el evitar imponer o establecer rutinas que no se adecúen a nuestra familia. Eso pasa mucho y se nos olvida que la mejor forma de poder contagiar a las personas y que las personas se unan a actividades, hábitos, pensamientos, inclusive que nosotros tenemos, pues es a partir de la identificación. Es de la identificación, no hay otra forma. Es el saber, el reconocer que eso que a ella le está sucediendo, la forma en la que yo la miro, la forma en la que esa persona habla, la forma en la que esa persona afronta sus emociones, es decir, yo quiero de eso. Cuando una persona dice yo quiero de eso es porque hay una identificación, porque ya se transmitió algo y entonces es la única forma de generar un movimiento en las demás personas. Aquí me atrevo a decir algo que a menudo pasa en las campañas de salud, que informamos pero no transmitimos. Es decir, informamos, les decimos qué es, les decimos los síntomas de las cosas, los signos, pero hasta ahí. Pero no estamos transmitiendo y en el transmitir tiene que ver el hacer consciente de los beneficios, de las consecuencias, el que las personas miren eso que pueden obtener como ganancia ante algo que yo propongo. A veces los padres, sobre todo de los adolescentes, hoy en día, su decir constante es que mi hijo adolescente está mal invirtiendo el tiempo, es que únicamente se la está pasando en las pantallas, en los juegos, en el internet, y es cierto, pero cuando uno escucha al adolescente, uno los escucha decir, Merari, pero es que no hay otra cosa que hacer. No hay un punto de encuentro en lo que yo pueda hablar con mis papás.
Cuando ellos llegan del trabajo o a veces ven a mamá que está muy ocupada en las actividades del hogar, aunque mamá esté físicamente ahí, pero es una mamá que está ocupada en actividades del hogar. Y papá, si a veces sale o sale al trabajo, pues cuando llega, llega cansado o llega con pendientes del trabajo. Entonces el adolescente dice, sí, se quejan de mí, pero ¿qué otra cosa hago? ¿Qué más hago? No hay nada que hacer. Entonces el adolescente se vive en una situación de aburrimiento, de fastidio, de tedio, es decir, como que no hay nada mejor o no se le presenta algo atractivo o que le genere curiosidad para poder hacer algo diferente a lo que ya sabe y les aburre, ¿eh? Créanme que no, créanme que no es que siempre encuentran algo novedoso y están con toda la intención de estar ahí, pero ellos dicen, no hay nada más que hacer, más que estar ahí viendo y pasando y revisando los estados de los demás, revisando las conexiones de Facebook, contestando a los amigos, pero igual en una situación de tedio, ¿no? Entonces, en ese punto, precisamente a lo que yo les llevo es que a veces queremos que nuestros hijos o que cierto familiar haga algo diferente, pero no proponemos. Entonces, desde el proponer o desde el convocar o el yo hacerlo, pues eso va a invitar al otro a que lo pueda hacer. También sucede que a veces queremos que nuestros hijos, por ejemplo, sean lectores y entonces tengan el hábito de la lectura, que sean cultos a través de ello, pero resulta que ellos no ven a un adulto que tenga ese hábito. Entonces es contradictorio en ese punto, ¿no? Que son justamente esa reflexión que tenemos que hacer como adultos de que a veces nos estamos metiendo tanto en el cotidiano de la vida, en el tener que cumplir con todo lo que se nos solicita, la exigencia de una sociedad que justamente está ligada siempre a la producción, al tener que generar y a la competencia, que entonces vamos perdiendo ciertos anclajes, ciertos principios que son fundamentales en la familia, como es la transmisión, para entonces poder convocar a un cambio o poder convocar a que alguien me imite eso que yo digo que es bueno y que yo quiero que hagan los demás, ¿sí? En un tercer momento sería el pensar e identificar las necesidades del otro en mi familia. Viene de lo mismo. Si yo estoy tan metida en mis tareas, en mis actividades, en mis cotidianos, que entonces puedo perder de vista lo que el otro requiere de mí o cómo yo le puedo servir al otro, cómo yo puedo asistir a mi hermano menor, a mi esposa, a mi esposo, eh, a mi papá, a mi mamá, ¿por qué no? A mis abuelitos, ¿cómo yo los puedo asistir? ¿Qué puedo yo hacer por ellos para que entonces yo pueda ser un miembro que sea activo y un miembro que pueda colaborar en las actividades del hogar? Y aquí vamos a tocar otro punto que es justamente los roles de la familia. ¿Cómo están establecidos y clarificados esos roles de la familia? Es decir, si nos vamos desde lo social, entonces entendemos que el rol de un padre pues es el de proveer, ¿no? En ese sentido. En el caso de la mamá o de la madre, pues es la que organiza, tiene esa habilidad, las mujeres tienen esa bella habilidad que siempre la admiro de poder organizar todo en el hogar y que bueno, también la mujer cuando se permite el poder tener ingresos para el hogar, el poder trabajar y generar ingresos, pues bueno, va sumando también eso como una actividad, ¿no? O hoy también ya se tiene la propuesta y muchos matrimonios así se van moviendo, se van de alguna manera pues ya relacionando donde se apoyan todos los miembros de la familia y el hombre también puede tener como estas tareas del hogar como un apoyo o como un acuerdo mutuo que tienen. Entonces es válido, todo eso es válido siempre que se tengan esos acuerdos y entonces sea como un acto de amor y de claridad para el bienestar de la familia. Pero resulta que a veces está claro eso
Y quien no tiene claro quién tiene el rol o quién, el integrante que no tiene claro el rol dentro de la familia, es el hijo. Entonces él no sabe qué es lo que le corresponde. Más bien a veces los hijos se ponen en la posición de merecerlo todo y de no saber qué es lo que tienen que dar también en el hogar, ¿no? Y sabemos que, bueno, un hijo o los padres que tienen la facilidad de poder soportar a los hijos, encargarse de los hijos en todos los aspectos económicos, pues el hijo su rol es el de estudiar, el de ser un alumno, el de hacerse cargo de todo lo relacionado con su escuela, ¿no? Pero resulta que a veces esto no sucede así. Y entonces el padre tiene que hacerse cargo o lidiar con esas inconsistencias del hijo y eso también puede generar un malestar emocional. Porque entonces si mamá, aparte de tener que salir a generar un ingreso, tener un horario de trabajo, organizar ciertas cosas en la familia y todavía tiene que a veces, no sé, entrar a grupos para investigar tareas de los hijos, ponerse de acuerdo, saber, indagar y hacer lo que en sentido estricto al hijo le corresponde, pues esto es algo que de alguna manera va mermando, va traspasando y va quitando esa estabilidad, sino que va haciendo un desequilibrio en la vida de la persona quien tiene todas estas cargas en su mayoría, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, como les digo, pensar e identificar las necesidades del otro, pero sin omitir que cada integrante de la familia tiene una responsabilidad, tiene un rol y que se trata del poder siempre eh, pensar, hablar, solicitar y estar siempre en acuerdo para que entonces se pueda vivir una armonía dentro de ese hogar. El siguiente punto es apoyar y suplir las tareas de un integrante de la familia. En ese sentido es porque eh, hoy con esta pandemia que tenemos, se han movido muchas cosas de nuestra dinámica de familia. Quizás ya teníamos hábitos, teníamos una forma de hacer las cosas y hoy tenemos que hacer ciertas variaciones o en algunos casos hasta cambiar totalmente la dinámica de la familia, ¿no? Y entonces lo que nos convoca esta situación actual, se ha dicho mucho de la adaptabilidad. Tremenda palabra porque como imposición es muy fuerte, como propuesta es muy buena, como propuesta me parece que es certera, que es pertinente inclusive, porque de hecho sí se trata de eso, se trata de adaptarnos ante lo inusual, adaptarnos ante los cambios, adaptarnos ante aquello que nos representa un reto muchas veces y a lo cual no estábamos acostumbrados. Esa es la capacidad de adaptabilidad. Como una propuesta se me hace interesante, pero como una imposición a veces hasta puede enfermar a las personas. Porque justamente si lo manejamos como una imposición, lo primero que estamos propiciando es que la persona se estrese o se sienta presionado porque ella no está pudiendo resolver como los demás resuelven, porque no está pudiendo adaptarse en los tiempos que los demás dicen tienes que adaptarte, ya pasó 2 meses, ya pasó un mes. Y entonces ahí se viene y se desencadena otro problema porque quiere decir que queremos que todas las personas vayan al mismo tiempo sobrellevando las cosas cuando sabemos que cada persona es diferente y que para algunos va a ser más tardado que para otros, ¿sí? Y eso también nos convoca a nosotros dentro de la familia a poder ser sensibles, identificar y apoyar a aquellos a los quienes no les está resultando de la misma forma esa adaptación, ¿no? Lo hablo como un ejemplo ahorita por lo que tenemos de la pandemia, pero podemos recurrir a cualquier otro ejemplo, o sea, cómo apoyamos ante un familiar
a mi hermano, lo vuelvo a repetir, a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mi esposo, que aunque a veces no sea mi rol, mi tarea, pero si yo estoy notando que hay una necesidad, el poder ser sensible y poder colaborar, poder dar de mí en ese sentido a la otra persona, ¿no? Eh, esto, esto realmente, y yo no lo manejaría como tips, porque no es así, sino más bien como son elementos, son aspectos, perdón, que tenemos que ir reconociendo que forman parte de la familia y que es importante tener presentes para entonces saber actuar. Es curioso que justamente hoy estemos apuntando, como lo decía yo en un principio, a estar recuperando a la institución más antigua de la sociedad, la familia, y que estemos justamente hablando de recuperar, de proponer y promover a una familia que dé una seguridad, un soporte a los individuos que la integran, a los sujetos que la integran, cuando lo que se cuestiona en ese sentido es el amor. Porque si en la familia nos mueve el amor, ¿por qué tendríamos que sentirnos que estamos siendo hostigados? ¿Por qué tenemos que sentirnos inseguros en la familia? Entonces ahí se ven movidas también otras cosas. Es decir, es decir, que hay muchas cosas que ya no se sustentan a partir del amor. Y clarifico en ese punto. No significa que si yo amo no puedo registrar emociones, ¿eh? Claro que las puedo registrar. Yo puedo amar mucho a una persona, pero al mismo tiempo esa persona me puede hacer sentir emociones como coraje, como disgusto, enojo, tristeza, alegría, lo que hemos venido puntualizando. Pero cuando esa emoción se es llevado a algo más, que yo persona, yo sujeto, niño, adolescente, adulto, me detengo, y entonces o me detiene esa emoción y la voy cargando de afecto al punto de ya generar un sentimiento, es ahí justamente donde vamos a cuestionarnos por qué me he permitido sentir odio hacia mi hermano, por qué me he permitido sentir indiferencia hacia mi esposo o mi esposa, por qué me he permitido sentir o tener actos violentos hacia alguien a quien se supone que amo. Entonces ahí tenemos que cuestionarnos nosotros, se trata de cuestionarnos. Se trata de saber qué acontece en mi vida, qué me ha llevado a poder sentir de tal forma y con tal intensidad ese sentimiento, al punto que pueden haber integrantes en la familia que de verdad yo ya no puedo soportar. Y entonces, justo estos espacios a lo que nos llevan es a poder reflexionar que si nuestra familia se sostiene en el amor, es natural las emociones, pero no esperaríamos que registremos sentimientos tan intensos como estos que acabo de mencionar. Ahí se trata de otra cosa. Entonces hay que detenernos, repensarlo y buscar apoyo o hablar, convocar a los integrantes de la familia. En algún punto, cuando ha tocado el poder orientar a los padres en temas de crianza de los hijos, uno de los ejemplos en algún momento al que algún momento he recurrido es justamente que cuando pensamos en ser padres, ya en lo que nos convoca como padres, pareciera que ese actuar, que esa forma de ser padres se rige bajo la improvisación. Entonces vamos improvisando todos los días vamos improvisando. Y si bien es cierto, muchos teóricos también y muchas corrientes psicológicas nos han dicho no se aprende a ser padres, es cierto, pero si no hay un manual, perdón, no hay un manual para ser padres, eso me refiero, si no hay un manual para ser padres, sí que bueno que no lo hay, porque no tendría que ser para todos de la misma forma, pero sí por lo menos el detenernos a pensar
qué tipo de padre yo quiero ser y qué tipo de hijo o hija yo quiero formar. ¿Qué mujer quiero formar? ¿Qué hombre quiero formar? ¿Qué tipo de esposa yo quiero tener conmigo? ¿Qué tipo de esposo yo quiero tener conmigo? Y de verdad es que a veces vivimos a los integrantes de la familia como nuestro enemigo y descargamos un mayor odio o un mayor sentimiento sobre ellos, sentimientos, vamos a decirlo así, negativos hacia ellos que para otras personas. Y por eso la familia se convierte en un campo de batalla y es de los primeros contextos que van desestabilizando o quitando el bienestar emocional. Por eso es importante mencionarlo, ¿no? Pero retomando la idea, cuando hablo de esto, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos en proyecto el poder comprar una casa, el poder comprar un auto, cuando se nos ha otorgado a nosotros un nuevo puesto en el trabajo, nosotros planificamos, primero nos emocionamos, a lo mejor nos da miedo, ¿sí? Nos asustamos, eso es parte de las emociones que registramos. Pero si nosotros deseamos eso, si hay deseo a pesar de no haberlo planificado, si hay deseo a pesar de que nos genere miedo o nos asuste, entonces queremos hacer las cosas bien y queremos planificar y entonces le dedicamos tiempo. Pero resulta que para los hijos o para la familia, a veces no damos ese tiempo para planificar, para mirar a cada uno de los integrantes y saber cómo se sienten, cómo han sobrellevado esta situación, qué necesitan, qué apoyos necesitan de mí para yo poder propiciarles un bienestar emocional. El bienestar emocional es algo que se puede lograr. No hablo de la felicidad para siempre, ¿eh? No, hablo de bienestar emocional. Es decir, que podamos tener, el bienestar emocional también se conoce hoy, pero con otro tema que es la inteligencia emocional, que trata precisamente de la capacidad que tiene una persona para hacer frente a las dificultades de la vida. No se trata de que todo va a marchar bien en la familia, de que no va a haber problemas, no, pero en el cómo lo resuelvo, el cómo lo afronto, el qué hago precisamente para que eso no me cause un desequilibrio a tal punto que me lleve a una enfermedad mental. Puedo sentir emociones, puedo sentir las emociones, pero ¿qué lugar le doy a esas emociones? ¿Hasta dónde las llevo? De eso se trata precisamente este tema. Por aquí estoy viendo algunas preguntitas. A ver, voy a intentar buscarlas porque luego aquí se me complica un poquito. Ay, ok. Psicóloga Nide, ¿me ayudaría usted, por favor? A ver si puedo a mi WhatsApp porque aquí no las logro leer. A ver si hay algo que yo pueda contestar. Vamos justamente ya haciendo el cierre. Que de verdad estos temas a lo que nos llevan es a poder seguir reflexionando. Puntualizo nuevamente, qué desafortunado es hoy que tengamos que llevar a la familia como un derecho. Y si se ha tenido que llevar como un derecho es porque justamente la familia se ha visto como fracturada, desvirtuada, se ha caído en muchos sentidos, la familia se ha caído. Entonces es justamente el por eso que tenemos que dar espacio a estos temas.